Hola, amados hermanos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a compartir un breve estudio y vamos a hablar sobre el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué implica? Sobre todo las implicaciones. Y vamos a compartir muchos versículos que van a cambiar la perspectiva que generalmente tenemos del Evangelio. Generalmente cuando escuchamos la palabra Evangelio, lo primero que nos viene a la mente son, por supuesto, los Evangelios. Vemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, Lucas, Juan, en donde conocemos la historia de Jesús, la historia de su vida, muerte y resurrección. Y efectivamente, su historia, son los evangelios, eso se puede considerar en sí como el evangelio. Entonces, vamos a compartir versículos precisamente que nos van a decir que precisamente eso es el evangelio, pero te quiero compartir más versículos en donde nos está invitando no solamente a creer en su vida, muerte y resurrección, sino que también nos invitan a guardar los mandamientos de Dios. Entonces, quiero compartirte versículos en donde nos habla al respecto cómo este evangelio también ya, según la carta a los hebreos, nos dice que ya había sido dado a la congregación del desierto cuando ellos salen de Egipto. Entonces, acompáñame en este video y vamos a empezar con ese estudio y déjenme les comparto la Biblia. Y vamos a empezar con este texto que es muy conocido, que es Gálatas capítulo 1, versículo 8. Aquí, en palabras del apóstol Pablo, nos está diciendo precisamente, bueno, está dando una advertencia. Le está haciendo una advertencia a los creyentes, pero también a aquellos quienes quieran inventarse un evangelio que no sea el que él está anunciando, que no sea el que los discípulos anuncian. Fíjense cómo dicen, mas si aún nosotros, o sea, los mismos discípulos, o un ángel del cielo, dice, les anunciare otro evangelio, diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Entonces, esta palabra, anatema, según el diccionario Strong, podemos decir como excomulgada, ¿no? Digamos así, cortada, como la palabra que encontramos, por ejemplo, en la Torah, que apunta que una persona iba a ser cortada. La palabra en hebreo es karat. Pero bueno, a eso se refiere, ¿no? Esta advertencia es muy importante. Por eso es que es muy importante conocer cuál es el Evangelio. Y para esto, vámonos a la misma definición que el mismo apóstol Pablo nos da sobre el Evangelio. Primera de Corintios 15, del 1 al 8. Dice esto, además, les declaro, hermanos, el Evangelio que les he predicado. Aquí está la palabra Evangelio. Dice que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. Dice, por el cual, asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creíste en vano. Porque, dice, primeramente, les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, para Pablo, este evangelio que dice que les ha predicado, pues es básicamente que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Entonces podemos decir que básicamente es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Obviamente su obra redentora, que Él murió por nuestros pecados. O sea, todo esto es parte del Evangelio y es precisamente lo que encontramos cuando leemos, por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo que se conoce precisamente como los Evangelios. De hecho, así incluso se titulan. Por ejemplo, dice el Santo Evangelio según Mateo. Si nos vamos, por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera así lo titula, el Santo Evangelio según San Marcos. Estos son los evangelios. Pero algo interesante que hay que conocer también es cómo precisamente en estos mismos evangelios, por ejemplo, en este evangelio de Marcos, en el último capítulo 16, en los últimos versículos, está también esta instrucción del Mesías a sus discípulos que les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, todo eso que escriben los evangelistas en los evangelios, ¿qué es lo que dicen aquí? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué es esto de predicar el evangelio? Vida, muerte y resurrección. ¿Sí? Su obra redentora de Cristo, del Mesías de Jesús. Y luego dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y esto es importante, hermanos, entender qué implica, por ejemplo, esto de creer, ¿no? Y para explicarles esto que les quiero decir, vámonos a Juan, capítulo 3, versículo 16. Esto es importante, porque más adelante en el 16 nos va a decir esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí la palabra cree también es la misma, pisteo, 4100. Porque es importante, porque más adelante, en palabras del mismo Mesías, dice que el que en él cree no es condenado. Nos va a empezar a definir quiénes son los que creen y los que no creen. Entonces vamos a ver los dos puntos de vista y vamos a enfocarnos cuáles son las características o qué es lo que se debe reflejar en las personas que sí creen. Y esto es importante porque es parte del Evangelio. Fíjense, vamos a leerlo. Dice, el que cree, el que en él cree no es condenado, ¿sí? Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquí está, ¿no? Podemos decir que esto que acabamos de leer, que tengo señalado en rojo, es la descripción de los que no creen. Los que no creen, como bien lo dice aquí, aborrecen la luz. Los que no creen, como dice aquí, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y luego esto que tengo aquí en moradito vendría a ser lo opuesto, los que sí creen. ¿Y cómo empieza? Más el que practica la verdad viene a la luz. Acuérdense, los que no creen no vienen a la luz, ¿sí? Aborrecen esa luz. Pero los que sí creen vienen precisamente a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero ¿qué es esta luz? Dice más, el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, el que cree, hermanos, y esto es la parte importante, practica la verdad y viene a la luz. Y no sé si se les venga a la mente el versículo de los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es esa luz, ¿sí? La cual, como dice aquí, los que creen vienen o van a esa luz. En este mismo Salmo 119, en donde nos dice que la palabra es esa lámpara, esa lumbrera a mi camino, también nos dice en el Salmo, en el versículo 43, dice esto, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Para este mismo Salmo que nos dice que la palabra es una lámpara, es una lumbrera a su camino, también nos dice que esa palabra es la verdad. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que nos dice Jesús. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, esa verdad es esa palabra que a su misma vez es la luz, a la cual una persona que cree en Jesús viene o va a esa luz, a esa palabra, ¿sí? Fíjense. Vamos, Proverbios 6:23. Yo le voy a dar aquí un clic y fíjense cómo nos va a decir o cómo nos va a hablar del mandamiento. Dice, porque el mandamiento es lámpara. Y luego nos dice aquí en esto que tengo señalado, y la enseñanza es luz. Pero esta palabra, enseñanza, en esta traducción, si yo le doy un clic aquí, me va a mandar a cuál es la palabra que está detrás en hebreo de esa traducción enseñanza. La palabra detrás de esa traducción es la palabra Torah. Esta palabra Torah, como ya mucha gente muy seguramente conoce, es la palabra que se tradujo o que muchas veces se tradujo como ley. Por ejemplo, aquí podemos ver precepto o estatuto, el decálogo o el Pentateuco, ¿sí? La ley. Entonces, esta enseñanza, que es la ley de Dios, es luz, según este texto de Proverbios 6:23, ¿sí? Entonces, si la luz es la palabra y si según Proverbios 6:23 esa palabra, esa luz es la ley misma, entonces si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí en donde nos dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, si la palabra es la verdad, entonces la verdad misma es esa misma ley, son esos mismos mandamientos. Y efectivamente, en ese mismo Salmo 119, 142, que pudiéramos decir que el Salmo 119 es un diccionario en donde nosotros podemos encontrar, por ejemplo, cuál es el significado bíblico de la luz, cuál es el significado bíblico de verdad, ¿sí? Todos estos conceptos que maneja la Biblia.
como el concepto de verdad, el concepto de justicia, el concepto del temor de Dios, el concepto del camino, el concepto de la verdad, el concepto de la vida, todo podemos descifrarlo con el diccionario del Salmo 119. El Salmo 119 es como este diccionario que nos dicta el valor de todos estos conceptos que te estoy mencionando. Y para este diccionario 119, la ley de Dios es la verdad. Salmo 119, 142. En el versículo 151 de ese mismo salmo, que es un diccionario, podemos decir, todos los mandamientos de Dios son verdad. Miren, déjenme lo pongo aquí. Fíjense aquí. Versículo 151 del Salmo 119 dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. La palabra verdad en hebreo es la palabra emet. Si me voy un poquito más atrás al versículo 142, me va a decir esto. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La palabra verdad detrás de este texto, de esta traducción, es la palabra emet, la misma que hace rato vimos en el versículo 151. ¿Sí? Si yo me voy al versículo 44 de este mismo Salmo 119, es el 43. Fíjense cómo dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Si yo le doy un clic aquí, esta palabra verdad es la misma palabra emet que ya vimos que apunta a que esa verdad son los mandamientos, esa verdad es la ley de Dios y esa verdad a su misma vez es la palabra. Esta misma palabra que ya vimos que es esta lámpara que es a mis pies la palabra de Dios. Es en el versículo 105 de este mismo salmo. Versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lumbrera. Es la palabra or. Esta palabra lumbrera o or también se traduce como luz, ¿sí? O sea, la palabra pues es la luz a mi camino. La palabra es la luz. Había puesto también el de Proverbios 6:23. Vamos a ponerlo de este lado también. En el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 23, ese que hace rato les compartí, dice que el mandamiento es lámpara. Así como la palabra que hace rato vimos, dice lámpara es a mis pies tu palabra. Asimismo, el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios es esa lámpara. Y la enseñanza, y aquí la palabra enseñanza, si yo le doy un clic, es la palabra Torah. Y si yo voy y le pico aquí a este buscar, me va a ir a buscar en toda la Biblia en donde se encuentra esa palabra Torah en hebreo y cómo se tradujo. Si se fijan aquí, le piqué y me dice que hay 204, o en la Biblia se usó 204 veces, y si yo le doy un clic aquí, vamos a ver cómo se tradujo esas 204 veces. Por ejemplo, leyes, ley, 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 leyes, leyes, ley, 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 ley. Si se fijan, en la mayoría de las veces, me atrevo a decir, a poner un porcentaje como de 90% de las veces esa palabra se tradujo como ley, o incluso hasta más, porque si yo me sigo viendo aquí, todas las veces que se usó la palabra Torah en la Biblia, ¿cómo se tradujo? Siempre, o al menos en lo que estoy viendo aquí, se tradujo como ley, ¿sí? Ley, 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 ley. Bueno, el punto es que aquí, en este Proverbio 6:23, casualmente, la traducción no fue ley, sino fue enseñanza. Bueno, pero podemos, ahora que tenemos la magia de esta tecnología, podemos saber que la mejor traducción pudo haber sido, y la ley es luz, ¿sí? Entonces, si la ley es la verdad, si los mandamientos son verdad, si la ley es luz, si esa palabra a su misma vez es esa verdad, entonces lo que podemos decir de esto que nos dice Jesús, que el que cree en él practica la verdad y viene a la luz, puede estar muy bien, o lo podemos interpretar muy bien, a que lo que nos está diciendo es que aquellos que creen en él, aquellos que creen en su vida, muerte y resurrección, practican la ley de Dios, van a la ley de Dios, ¿sí? Entonces, por eso es que quería mostrarles estos versículos, pero hay muchos más, ¿eh? Eh, no crean que esto es todo lo que les voy a compartir. Nos habíamos quedado en, porque acuérdense, estamos hablando del Evangelio.
Entonces, cuando en Marcos, al final del libro de Marcos, al final del Evangelio de Marcos, de la historia de la vida, muerte y resurrección del Mesías, ¿sí? Pero del evangelista Marcos, dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y dice, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Entonces aquí vemos esta instrucción de Jesús a sus discípulos que vayan a todo el mundo. La palabra mundo es la palabra cosmos, ¿sí? Que significa, pues sí, en general, al mundo en general, o sea, a todos los rincones de la tierra, si quieren verlo así. Entonces, el Evangelio, como bien dice aquí, es precisamente creer. Y bueno, esta instrucción de predicar el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura viene acompañada también del bautismo. Entonces, aquí pudiéramos decir que Pablo nos dice que a él le fue predicado el Evangelio, que es básicamente la vida, muerte y resurrección del Mesías, ¿sí? O sea, la historia que encontramos en los Evangelios. Este versículo de Marcos, pues lo vemos apuntando precisamente a que en la instrucción de Jesús a sus discípulos nos dice, vayan a toda criatura y predíquenle precisamente esta historia de su vida, muerte y resurrección. Y que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero bueno, ya vimos que esto de creer implica que una persona que cree practique la verdad. Y esta parte es importante, por eso es que quería hacer también este estudio. Fíjense, vámonos a todos los evangelios. Si no sabían, las Reinas Valeras tienen esta, yo creo que muchas Biblias, no solamente la Reina Valera, pero en esta ocasión, como tengo la Biblia electrónica de la Reina Valera, pues nos va a servir mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta comisión a los apóstoles, tiene aquí la Reina Valera, en donde encontramos esto mismo que, esta misma instrucción que Jesús le da a sus apóstoles, esta misma comisión en los demás evangelios. Este evangelio que tengo aquí abierto es el de Marcos, pero por ejemplo también tenemos el de Mateo y el de Lucas. Vamos a ver el de Lucas. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitare de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hace rato vimos cómo, déjame nada más lo trato de poner aquí. En el Evangelio de Marcos, lo tengo que poner aquí, espérenme. Marcos 16. Aquí les dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y aquí precisamente dice lo mismo, dice, y que prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces aquí podemos agregar no solamente el creer y ser bautizados, sino también el arrepentimiento y el perdón de pecados. Bueno, aquí en el perdón de pecados viene precisamente la parte redentora de Cristo, en donde dice que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, una vez que una persona cree en el Mesías, como dice aquí, ese vendría siendo el perdón de pecados, ¿sí? Pero también viene este otro, el arrepentimiento. Entonces, ese arrepentimiento no lo vemos aquí. Aquí solamente dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, como ya vimos qué implica creer, creer implica, ¿sí? Practicar la verdad. El que cree en Jesús practica la verdad y viene a la luz. Y ya vimos que esa luz es esa palabra, que a su vez son los mandamientos y la ley de Dios. Y esa verdad que se practica o que una persona que cree en Jesús practica es esa misma ley de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Pues el arrepentimiento es básicamente volver a la instrucción de Dios, volver a precisamente a la ley de Dios de la cual se habían desviado. Entonces, en este Evangelio de Lucas, podemos decir, podemos argumentar que en esta comisión que Jesús da a sus discípulos, sí viene incluido precisamente esa obediencia, ese cambio de rumbo, ese cambio de mentalidad, ese practicar la verdad. Entonces, este arrepentimiento es prácticamente esto que estamos leyendo aquí en Juan capítulo 3, versículo 21, que una persona que cree practica la verdad. Entonces, el arrepentimiento se muestra de parte de una persona cuando obedece los mandamientos, cuando deja de pecar. Por ejemplo, aquí dice el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, para que un pecado sea perdonado, bueno, Dios, Jesús, con su muerte y tú creyendo en Él, tú creyendo en su vida, muerte y resurrección, pues ahora dejas de ser un pecador y en teoría lo que deberías hacer es esto, practicar la verdad, dejar de pecar.
Y pecado, hermanos míos, es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Fíjense que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, Jesús nos perdona nuestros pecados cuando uno cree en Él perdona nuestros pecados pasados, pero ahora que entiendes que Él vino a dar su vida por nosotros, entonces nosotros lo que nos corresponde es este arrepentimiento. Y este arrepentimiento precisamente es ese, como vimos hace rato, practicar la verdad, ir a la luz, dejar de hacer las obras malas. Dice, por ejemplo, aquí el que no cree, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estas obras que son reprendidas son obras de maldad. Pero ahora, al contrario, lo que nos corresponde son precisamente estas obras que son hechas en Dios. ¿Y qué es aquello que fue hecho en Dios? Pues los mandamientos y la ley de Dios. Si el pecado es infracción de la ley, entonces lo opuesto al pecado, este arrepentimiento es precisamente la obediencia. Y bueno, y vamos a ver, vamos a fundamentar más esto. Fíjense, este es el Evangelio de Lucas. Acuérdense, este estudio es saber qué es el Evangelio. Ahora vámonos al Evangelio, a esta misma comisión que Jesús les hace a sus discípulos, pero en el Evangelio de Mateo. Vamos ahí. Vamos a saltarnos directo al versículo 19. Aquí es donde les dice a sus discípulos, por tanto, vayan, dice, y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí vemos, así como en Lucas, Lucas nos hace, Lucas, perdón, Lucas también nos hace mención del bautismo, ¿sí? Lucas nos hace mención del bautismo y del arrepentimiento, ¿sí? Y aquí también nos hace mención del bautismo en el nombre del Padre o en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y luego también nos dice esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y esta es la parte en donde podemos asociarlo precisamente con esta práctica de la verdad, con este ir a la luz. Entonces, si se fijan, esta comisión que vemos aquí en Mateo, o este encargo que Jesús les hace a sus discípulos de ir a todas las naciones, es precisamente a enseñarles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Para quien no lo sepa, Jesús es un maestro de la ley de Dios. Fue un reconocido maestro que enseña cómo guardar los mandamientos, quitándonos esas cargas de hombres que son mandamientos y tradiciones de hombres. O sea, nos enseña la ley sin esas cargas. Entonces, cuando dice aquí, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, precisamente esas cosas que nos ha mandado son sus mandamientos. Miren, vamos a ver así nada más rápido. Podemos verlo en el Evangelio de Juan 14:21, por ejemplo. Dice esto, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Qué es lo que nos pide aquí? Guardar sus mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué dice aquí el 20? En este encargo que Jesús le hace a sus discípulos, les dice que vayan a todas las naciones, ¿sí? Para ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. ¿Cuáles son esas cosas que Él ha mandado que guarden? Pues aquí está. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Fíjense, aquí le voy a hacer una pregunta, porque quiero mostrarles esto para que no quede lugar a dudas. ¿Qué es lo que hay que guardar en el 21 para amarlo? Lo que hay que guardar para amarlo son sus mandamientos. Vamos a hacernos esa misma pregunta en el versículo 23. ¿Qué es lo que hay que guardar para amarlo? En este versículo 23, lo que hay que guardar para amarlo es su palabra. Los mandamientos que hay que guardar para amarlo son esa palabra que hay que guardar para amarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que nos está haciendo Jesús es que nos está igualando el concepto palabra con sus mandamientos. Palabra igual a mandamientos. Y más adelante en el 24 dice que el que no me ama no guarda mis palabras, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y esta es la parte importante. O sea, esos mandamientos que Él nos ha dado no son suyos, sino del Padre. Y fíjense, si nos habla de mandamientos que Él nos ha dado, que no son suyos, sino del Padre, esos mandamientos
pues deben ser su palabra, porque como ya vimos, la palabra, la ley de Dios son lo mismo. Los mandamientos son esa misma palabra. Si nosotros nos vamos un poco más adelante en este mismo libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 14, Jesús hace una oración al Padre. En esta oración que Jesús hacía al Padre, le va a decir esto al Padre con respecto a sus discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra. Imagínense, Jesús alzando así su vista y le dice al Padre, yo les he dado tu palabra, Dios, a mis discípulos. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, aquí es evidente que esa palabra, que son los mandamientos de Dios, como vimos hace rato en Juan 14, 21 al 24, no, es la palabra del Padre, son los mandamientos del Padre. Entonces, en esos mandamientos o esa palabra, que son esos mandamientos, es esa verdad que nos santifica. ¿Sí me entienden? No sé si me estoy dando a explicar de una manera correcta. Los mandamientos de Dios es esa misma verdad con lo que nos santifica. ¿Sí? La palabra de Dios es esa verdad. La palabra de Dios son los mandamientos. Y fíjense, vamos a otro versículo. Eso lo encontramos en Marcos. Marcos capítulo 7, vamos a encontrar desde el versículo 7. Sí, aquí. Aquí es un reclamo que Jesús les hace a los fariseos, a los escribas y los fariseos, y les reclama precisamente que ellos estaban enseñando como doctrinas, o sea, la enseñanza de estos fariseos, estas doctrinas eran mandamientos de hombres. Y con esas enseñanzas, con esos mandamientos de hombres que ellos enseñaban, ellos estaban dejando el mandamiento de Dios y se aferraban a su tradición. Fíjense, aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que invalidan para guardar la tradición? Les decía también, bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Lo que invalidan aquí, en este versículo 9, para guardar la tradición de los hombres, es el mandamiento de Dios. Y aquí en el 13, vamos a hacernos esa misma pregunta. ¿Qué es lo que se invalida para guardar esa tradición? Invalidando la palabra de Dios con su tradición. En el versículo 9, lo que se invalida para guardar la tradición es el mandamiento de Dios. Y en el versículo 13, lo que se invalida para guardar la tradición es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Nos está diciendo de una forma sutil que la palabra de Dios son los mandamientos de Dios. Ya lo vimos en Juan 14, del 21 al 24, nos hace esto mismo, y aquí en Marcos también lo hace, y también lo podemos encontrar. Lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1, desde el versículo 21. Fíjense aquí, esto va a ser muy sutil. Dicen palabras de Santiago que recibamos con mansedumbre la palabra implantada, dice, la cual puede salvar nuestras almas. Dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y luego vamos a brincarnos al versículo 25. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense aquí, aquí nos está hablando de la ley. Dice de la perfecta ley, la de la libertad. Y luego nos dice cómo podemos nosotros perseverar precisamente en esta perfecta ley de la libertad. Dice, perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. No siendo solamente oidor, sino hacedor. Entonces, ¿cómo se persevera en la ley? No siendo oidor, sino hacedor. Y aquí, ¿qué nos está diciendo de la palabra? Que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La palabra, así como la ley, es algo que nos pide que no seamos solamente oidores, sino hacedores. ¿Qué quiere decir? Esta palabra que es implantada, que hay que recibir con mansedumbre, es esa misma ley, que hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. Entonces ya vimos Juan 14, 21 al 24, ya vimos Marcos capítulo 7, del versículo 7 en adelante, y aquí también en Santiago 1:20, y también podemos encontrarlo, por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, déjame nomás me acuerdo exactamente dónde. Aquí está. Al principio, primera de Juan capítulo 2, versículo desde el 3. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Entonces aquí, si se fijan, la forma en que conocemos a Dios es guardando sus mandamientos.
el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, ¿sí? Fíjense cómo aquí nos habla primeramente de guardar sus mandamientos y luego nos empieza a decir que si no lo hace una persona es mentirosa. Y luego nos dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, esta palabra que se guarda son estos mismos mandamientos que se guardan. Entonces, ¿qué? Les compartí estos 4 versículos, más que nada para probarles que cuando Jesús nos habla de la palabra, nos habla de los mandamientos. Entonces, ya vimos, por ejemplo, el Salmo 119, déjenme ver si lo tengo aquí. Por ejemplo, en el Salmo 119, versículo 142, nos dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 151 dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mandamientos son verdad. La ley es la verdad, los mandamientos son la verdad. Los mandamientos, la ley son esa misma palabra, ¿sí? Que Él nos ha dado. Es esa misma palabra de parte del Padre que Él nos ha dado. Entonces, cuando regresamos, vamos de regreso, aquí, al encargo que hace Jesús a sus discípulos para que vayan a todas las naciones, ¿qué les dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Entonces, este guardar todas las cosas que Él nos ha mandado, esas cosas que Él ha mandado es esa palabra, son esos mandamientos de Dios, es la ley, hermanos, ¿sí? Entonces, este mensaje de guardar lo que Él mandó es precisamente parte del Evangelio. Así como vimos que creer en Él, creer en Jesús, implica practicar la verdad e ir a la luz, que son maneras metafóricas que apuntan a la obediencia a los mandamientos. Este es parte también, ¿sí?, del Evangelio. No solamente creer en la vida, muerte y resurrección, en la obra redentora de Jesús, sino ese cambio o esa obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de Dios, hermanos, a los mandamientos que habían sido entregados desde el monte Sinaí. Por eso, el libro de los Hebreos, cuando nosotros venimos a ver el capítulo 4, nos habla también de este evangelio que fue dado desde el monte Sinaí. Miren, vamos ahí, Hebreos capítulo 4. En Hebreos capítulo 4, déjame nada más recuerdo dónde está. Es desde el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 1 para entrar en contexto, ¿sí? Dice aquí, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún por la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Bueno, y aquí está, ¿no? Esta buena nueva, hermanos, es precisamente el Evangelio. Miren, déjenme nada más busco, me voy a ir a Gálatas 1:8. En Gálatas 1:8 está esta advertencia de Pablo en donde nos dice que si un ángel del cielo o alguno de ellos, de los discípulos, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. La palabra evangelio, hermanos, aquí, si yo le doy un clic, es la palabra evangelizo. Déjenme ver, así. Evangelizo, y este es el número Strong 2097. Y es la misma palabra que está detrás de esta traducción. Nada más que aquí en Gálatas 1:8, la Reina Valera tradujo esa misma palabra como evangelio, y aquí en Hebreos 4:2 tradujo esa misma palabra como la buena nueva. Aquí, lamentablemente, esta aplicación, si yo le doy un clic a algunas de estas palabras, para esta traducción no puso o no lo hizo, ¿cómo se llama? Cliqueable. O sea, no le puedo dar un clic, pero nos vamos a ir a una Biblia interlineal, en donde vamos a ver precisamente este Hebreos 4:2 para comprobar que detrás de esta buena nueva, de esta traducción en español que se tradujo como buena nueva, viene la palabra que viene aquí en Gálatas 1:8, evangelizo, de el número Strong 2097. Vamos ahí. Déjenme, se los pongo. Aquí lo tengo. Y nos vamos a ir precisamente a el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Fíjense, aquí está. Déjenme, lo hago más pequeñito para poderlo ver las dos pantallas, ¿eh? Déjenme ver si se puede. Sí, sí se puede. Miren, fíjense. Aquí está, Hebreos 4:2, y aquí estoy en mi otra aplicación, Hebreos 4:2. En esta otra aplicación, en donde tengo lo que se conoce como una Biblia interlineal. ¿Qué es una Biblia interlineal? Es la Biblia en su idioma original, ¿sí? Pero que también nos incluye
para cada palabra su traducción al español o la correcta traducción al español, y también nos menciona qué número Strong está para cada palabra. Y por ejemplo, ahorita lo que queríamos ver es cuál era la palabra en griego detrás de esta parte donde dice aquí la buena nueva, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo, dice el versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. Y fíjense cómo lo traduce aquí. Acuérdense que estas traducciones interlineales son traducciones palabra por palabra. Por ejemplo, aquí dice, y porque estamos habiendo recibido proclamación de buen mensaje. Habiendo recibido proclamación de buen mensaje, es esta buena nueva. Y la palabra detrás de esta traducción al español es la palabra evangelizo, ¿sí? ¿Y cuál es su número Strong? El número Strong es G2097, este que estoy aquí señalando. Entonces, es este, evangelizo G2097, que es este mismo. Mira, vamos a ponerlo aquí. Evangelio, déjenme lo pongo aquí, evangelizo, y ahora voy a poner aquí también, es el G2097 evangelizo. Entonces, ¿qué es lo que yo quería hacer con esto? Comprobarles que Hebreos capítulo 4, versículo 2, cuando tradujo la Reina Valera la buena nueva, es la misma palabra evangelizó, evangelio, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque aquí en Hebreos nos va a mostrar que este evangelio es un mensaje que ya había sido dado desde antes de que viniera el Mesías y se hiciera carne. Vamos a verlo. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva o el evangelio. Aquí está hablando en tiempo presente. Bueno, la carta a los hebreos, de hecho, también se le adjudica al apóstol Pablo. Entonces, cuando nos está diciendo que también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, es este mismo anuncio que él recibió, ¿sí? Y luego dice, como a ellos, pero como a ellos, ¿quiénes? ¿Quiénes son estos de los que está hablando Pablo? Para saber a quiénes se dirige, hay que regresarnos aquí, un poquito antes, en el capítulo 3, versículo 16. Nos está hablando de quiénes, de los que salieron de Egipto por manos de Moisés. Y esto es muy importante y también interesante porque nos revela que este evangelio, estas buenas nuevas, ¿sí? Se anunciaron desde antes de que viniera Cristo a este mundo. Entonces, dice que, vamos a leerlo, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y a quienes juró, y aquí, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Fíjense cómo estamos ahorita atando cabos, ¿sí? Dice, acuérdense, habíamos visto en los otros versículos que te compartí que el Evangelio no solamente es el anuncio de la vida, muerte, resurrección y obra redentora de Jesús, sino también la obediencia a los mandamientos y a los mandamientos que fueron dados a través, en este caso, de Jesús, pero que son los mismos mandamientos del Padre. Es la misma ley del Padre que ya el Padre había dado a través de Moisés. Entonces, tiene sentido que si ya había dado esos mandamientos a través de Moisés, entonces ese evangelio ya sea algo que ya se había conocido. No era el evangelio completo, si quieres verlo así, pero ya estaba anunciado en parte. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Quiénes no pudieron entrar a causa de incredulidad? Pues estos que salieron de Egipto por mano de Moisés, o sea, el pueblo de Israel, pues. Y luego la advertencia aquí, desde el versículo 1, es temamos, pues. Dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o el evangelio, también a nosotros, como a ellos. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que se nos anunció la buena nueva como a ellos. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hace rato, hermanos, les acabo de compartir un montón de versículos en donde Jesús nos está diciendo que la palabra de Dios son los mandamientos de Dios. El mismo Santiago, en Santiago 1:25, nos dice que hay que recibir con mansedumbre esa palabra y no ser solamente oidores, sino hacedores. Y luego después nos dice, hablando de la ley, también nos dice lo mismo, que hay que no ser solamente oidores, sino hacedores de esa perfecta ley, la de la libertad. Los mismos salmos, el mismo Salmo 119 nos revela que la ley de Moisés
es una ley que nos da libertad. El Salmo 19:7 también es un salmo que nos revela que la ley de Dios es perfecta. Las mismas características que usa Santiago para describirnos en Santiago 1:25 a aquello que hay que ser no solamente oidores, sino hacedores. La ley de Dios, que a su misma vez Él nos revela que eso que hay que ser no solamente oidores, sino hacedores, que es la ley, es la misma palabra que ha sido implantada en nuestro corazón. Entonces, cuando nos dice aquí el libro de los Hebreos, que también a ellos se les había anunciado esa buena nueva, ese evangelio, y no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, esta palabra es precisamente esos mandamientos, esa ley que había sido entregada a través de Moisés al pueblo. Ahora, dice que no les aprovechó el oír precisamente esta palabra por no ir acompañada de fe. Y ahorita, más adelante, en el versículo 6, hablando de lo mismo, nos va a revelar que esa palabra era precisamente los mandamientos que no obedecieron. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos de nosotros entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva o el evangelio, esta palabra aquí en el versículo 6 es la misma evangelizo. Vámonos ahí al interlineal, pero nos vamos a ir al versículo 6. Versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6. Aquí está. Si se fijan, aquí está la palabra evangelizo. Y también es del G20097. G2097, ¿sí? Entonces, habiendo recibido proclamación de buen mensaje, así lo tradujo esta traducción de interlineal, ¿sí? Porque acuérdense que son traducciones literales, palabra por palabra. Entonces, si fijan, cada palabra tiene su traducción. Y a veces lo que hacen, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, es que para que se escuche bien y entendible, pues conjuga todo, ¿no? Y aquí, como es traducción palabra por palabra, a veces lo lees y no tiene mucho sentido. Pero lo que nos interesa aquí es ver cuál es la palabra en griego detrás de esta traducción de buen mensaje, ¿sí? Y ya vimos que es la misma que utiliza Pablo en Gálatas 1:8, evangelio, evangelizo, del Strong 2097. Bueno, entonces, esta buena nueva es este mismo evangelio. Dice, y aquellos a quienes primero se les anunció, ¿quiénes son estos a quienes primero se les anunció el evangelio? Pues obviamente estamos hablando de los que salieron de Egipto, a los que Moisés sacó de Egipto, el pueblo de Israel. Y luego nos dice que a ellos no les, que no entraron, ¿sí? Por causa de desobediencia. ¿No entraron a dónde? No entraron al reposo que Dios les tenía en la tierra prometida. Acuérdense, si no lo saben, y esto es súper importante, el pueblo cuando recién sale de Egipto, pasa 1 año y 6 meses, o 2 años y 6 meses, y ellos llegan a la tierra prometida. Después de haber visto todo el poder de Dios, ellos se acobardan y empiezan a murmurar contra Dios. Entonces Dios les promete que no iban a entrar, esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, sino los hijos de esa generación. Y a partir de ahí les pone como castigo andar 40 años en el desierto. Pero ahí es donde ellos no entraron por causa de desobediencia. Y no solamente por causa de desobediencia, sino que también murmuraron en contra de Dios. Acuérdense que cuando llegan a las puertas de Canaán, ellos mandan a personas para que empiecen a investigar todo el territorio. Cuando llegan estas personas que investigaron el territorio, empiezan a decir que había gigantes y empiezan a asustar a la gente. La gente empieza a murmurar contra Dios y a pesar de que habían visto todo el poder de Dios, ¿sí? Murmuran contra Dios y Dios se molesta y dice, ustedes no van a entrar sus hijos. Entonces los regresa y los hace andar 40 años hasta que toda esa generación muere. Toda la generación que salió del desierto muere y no entran. Y eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de los Hebreos. Dice, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta a algunos que entren, o sea, en la tierra prometida es precisamente ese reposo, que ellos no entraron, ¿sí? Entonces dice, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron a ese reposo, no entraron a esa tierra prometida, porque ellos, como ya vimos, o como ya les comenté, murmuraron contra Dios, ¿sí? Entonces, aquí nos está diciendo el libro de Hebreos que por causa de desobediencia. Si ustedes leen todo el libro de Éxodo hasta el libro de Números, se van a dar cuenta que una y otra vez ellos habían desobedecido a Dios. Todo el trayecto, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué no entraron? Por causa de desobediencia, ¿sí? Y aquí, en el versículo 2, ¿por qué ellos no entraron a ese reposo que aquí nos dice en el versículo 1? Porque no les aprovechó el oír la palabra de Dios, ¿sí? Por no ir acompañada de fe. O sea, no hubo obediencia de su parte.
La palabra de Dios es precisamente los mandamientos que Dios les dio. Como ya vimos en todos los versículos que te compartí, la palabra de Dios es una manera representativa o alegórica o metafórica que apunta precisamente a los mandamientos de Dios. Entonces, ¿a qué voy? Esta buena nueva, el Evangelio, ¿sí? Era algo que ya se había anunciado desde antes. Y aquí podemos asociar este Evangelio, esta buena nueva, con la palabra de Dios que había sido dada a través de Moisés. Aquella palabra que no les permitió a los creyentes en su momento entrar al reposo porque no la obedecieron, ¿sí? Porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Y aquí podemos también comprobar que cuando el libro de los Hebreos nos habla de esta fe, pues nos habla de esa obediencia, ¿sí? Fe igual a obediencia. Entonces, este libro de los Hebreos, este capítulo 4 de los Hebreos también nos apunta a que este evangelio, esta buena nueva, es esta palabra que había sido anunciada a través de Moisés, son los mandamientos de Dios. El mismo Pablo, hermanos, ahora sí déjenme nada más, porque lo tengo aquí apuntado. Permítanme. Efesios capítulo 1, versículo 13. Fíjense. Vamos aquí, dice, en él también, en él, se está refiriendo a Cristo, ¿sí? Dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense aquí nos revela lo mismo Pablo. El mismo Pablo que nos está diciendo que cualquiera que les anuncie otro evangelio diferente al que él les anuncia, sea anatema, el mismo Pablo nos está diciendo que ese evangelio es esta palabra. Dice, en él también ustedes han oído la palabra de verdad. Ya vimos que este concepto de verdad también lo maneja Jesús. Jesús nos dice que todos los que en él creen practican la verdad. Y esa verdad ya vimos también que está ligada a sus mandamientos que realmente no son suyos, sino son del Padre. Ya lo vimos. Entonces, este evangelio, y aquí si yo le pico a la palabra evangelio, es la misma palabra evangelio del 2098. Déjenme la señalo, así como he estado señalando cada vez que viene esa palabra. Entonces, este evangelio es precisamente esta palabra de verdad que Jesús da. En palabras del mismo Pablo, este evangelio es esa palabra de verdad. ¿Sí? Y dice, en él también ustedes han oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Esta palabra de verdad es este evangelio de su salvación. Dice, y han creído en él. Si se fijan, aquí separa las dos cosas. Escuchar su palabra, esa palabra de verdad que Jesús nos ha dado, y aparte, creer en él. La palabra creído es la palabra pisteo, la misma que vemos en Juan 3:16. Vamos a ver ahí, Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, la palabra cree, es la palabra pisteo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí nos está diciendo que en Jesús, ¿sí? Habiendo oído la palabra del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, la palabra creído es pisteo, 4100, y esta, pisteo, 4100, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que el Evangelio consta, sí, de creer en el Mesías, pero también de recibir esta palabra de verdad. De hecho, esa palabra de verdad podemos decir que es ese Evangelio de nuestra salvación. Entonces, ya nos hace sentido lo que hace rato leímos sobre la buena nueva, que es este mismo evangelio que ya había sido anunciado a los que salieron por Moisés de Egipto, o sea, a los israelitas en el desierto. Estos que por falta de fe, por falta de obediencia, no entraron en ese reposo, o que es la tierra prometida, ¿sí? Precisamente por esa desobediencia, por no ir acompañada de fe, ¿sí? Esta palabra, la palabra, hermanos, es esta misma palabra de verdad. Y aquí la palabra verdad es la misma palabra aletheia, la misma que hace rato vimos en Juan 14, en Juan 17:17. Vamos ahí.
Fíjense aquí, en esta oración que ya vimos que Jesús le hace al Padre por sus discípulos, le dice al Padre, yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes les dio su palabra? A sus discípulos. Dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Esta es la palabra que Él nos ha dado, o que Jesús le ha dado a sus discípulos. Y dice que esa palabra es verdad, y en eso nos santificamos. Y la palabra verdad detrás de esta traducción es la palabra aletheia, esta misma que nos hace mención Pablo. Dice, en él, o sea, en Jesús, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, ¿quién nos dio esa palabra de verdad? ¿De quién la oímos? O bueno, ¿de quién la oyeron los discípulos? Pues de Jesús, porque Jesús es quien les ha dado esa palabra a sus discípulos. Y esa palabra de verdad es el evangelio de su salvación. La palabra verdad aquí es la palabra aletheia, igual que aquí. O sea, el evangelio, hermanos, es esta misma palabra que es la verdad, que son los mandamientos, que son la ley de Dios. Este mismo evangelio ya había sido dado anteriormente. Y ahora, déjenme para cerrar con un versículo, para cerrar este estudio con un versículo que está en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 14, versículo 2. Perdón, es el 6. Y fíjense, para esto nos vamos a regresar a lo que nos dice Pablo. Pablo nos dice en Gálatas 1:8, déjenme ver dónde está. Dice, más si aún nosotros, o sea, los discípulos de Jesús, dice, o un ángel del cielo, dice, les anunciaré otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. Y fíjense lo que nos dice aquí, porque aquí también, precisamente, un ángel del cielo va a decir esto. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y aquí la palabra evangelio, si yo le doy un clic, es la misma evangelion, ¿sí? Y dice, vi volar por el medio de los cielos a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Y es interesante que hace mención que no solamente es el evangelio, sino es el evangelio eterno, que estaba desde antes y que está en ese momento y que va a estar por siempre, porque es eterno. Puede ser subjetivo, pero el punto es que nos habla de un evangelio eterno. Y luego dice, vi volar por medio del cielo a otro ángel, otro ángel. Aquí también Pablo nos hablaba de un ángel, ¿no? Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así como la comisión de Jesús que le dice a sus discípulos, vayan a todas las naciones y hagan discípulos y enséñeles a guardar todas estas cosas. Así mismo este ángel, ¿no? Pero ¿cuál es ese evangelio que anuncia este ángel? ¿Qué es lo que dice a gran voz? Aquí está, ¿no? Esto que dice a gran voz es este evangelio eterno. ¿Y cuál es qué es esto que dice a gran voz? Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y aquí cualquier persona me pudiera decir, eso no se parece a todo lo que hemos visto que es el Evangelio. Vimos que el Evangelio tiene una conexión con la palabra de Dios, que son los mandamientos y la ley de Dios, ¿sí? Pero aquí este ángel nos está anunciando como un Evangelio el temor a Dios. Pero el temor a Dios, hermanos, es una manera metafórica o alegórica que también nos apunta precisamente a la ley de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, vámonos, por ejemplo, podemos empezar con Deuteronomio 17:18. Aquí nos está hablando, o esas son las instrucciones para un rey, ¿sí? Pero fíjense lo que va a decir sobre el temor de Dios y qué es lo que implica el temor de Dios. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, o sea, cuando este rey al cual se haya elegido se siente en el trono de su reino, entonces ese mismo rey escribirá para sí en un libro una copia de la ley. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos para ponerlos por obra. Fíjense cómo aquí nos está diciendo este texto que estamos leyendo, que el rey que se vaya a sentar, ¿sí?, en su trono, en el trono de Israel, tenía esta responsabilidad de leer la ley de Dios, de escribirla y leerla todos los días de su vida. Y luego nos dice, ¿para qué? Para, cualquier persona te diría, pues para aprendérselos. Pero ¿qué nos dice aquí? Para que aprenda a temer al Señor su Dios. ¿Con qué propósito? Guardar las palabras de la ley y estatutos y ponerlos por obra. El temor de Dios es una manera de decir
guardar los mandamientos y la ley y los estatutos y ponerlos por obra. Fíjense, vámonos a Deuteronomio capítulo 6. Ahí también es muy claro. Y ahorita también les voy a decir de dónde nace esto del temor de Dios. Vámonos, Deuteronomio 6, versículo 1 y 2. Aquí, en palabras de Moisés, que le está diciendo al pueblo, dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor su Dios mandó que les enseñara, para que los pongan por obra, dice, en la tierra a la cual pasan ustedes para tomarla. En esta tierra, la cual al final, ese primer grupo que sale de Egipto no entra por causa de desobediencia. Por eso es que Dios los castiga y los manda 40 años. Después de esos 40 años se escribe o se reescribe, bueno, más bien se escribe el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, como su nombre lo sugiere, significa deuteros de segunda o dos y nomios o nomios de ley, segunda ley o repetición de la ley. Eso es lo que significa la palabra Deuteronomio, segunda ley o repetición de la ley. ¿Qué es lo que pasó? Cuando ellos pasan los 40 años en el desierto y ya llegan nuevamente, que ya habían muerto todos aquellos que murmuraron contra Dios, y los hijos de aquellos que habían murmurado llegan, se ponen ya ahora sí, digamos así, para tomar posesión de la tierra. Moisés les vuelve a anunciar todo este libro de Deuteronomio, que es básicamente toda la repetición de las leyes que dio a través de Éxodo, el Levítico y Números. Bueno, una breve historia nomás para ponerlos en contexto. Entonces aquí Moisés está haciendo esa repetición de la ley. De hecho, el capítulo 5 de Deuteronomio son los 10 mandamientos. Y aquí dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, o sea, ya había acabado de dar los mandamientos, que el Señor su Dios les mandó que les enseñare para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasan para tomar ustedes posesión para tomarla, a la cual pasan ustedes para tomarla. Bueno, y luego nos dice esto, para que teman al Señor tu Dios, para temer a Dios, ¿cómo? Guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Entonces, el temor de Dios, hermanos, ¿sí? Es esto, guardar sus mandamientos, sus estatutos que Él nos ha mandado. ¿Y dónde nace esto del temor de Dios, hermanos? Nace desde que salen de Egipto. Éxodo capítulo 20, que es donde están los 10 mandamientos. Cuando Dios da los 10 mandamientos de su propia voz, al final de los 10 mandamientos pasa esto. La Reina Valera titula este segmento como el temor del pueblo, el terror del pueblo. Entonces, aquí acuérdense, había terminado Dios, o bueno, Dios había acabado de decir el 10º mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese es el último mandamiento. Cuando Dios termina de dar este mandamiento, inmediatamente después dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, dice, y el sonido de bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, dice que temblaron y se pusieron de lejos. Tuvieron miedo de escuchar la voz de Dios. Esta voz de Dios que era como un sonido de bocina. Y por supuesto, dice el monte que humeaba. Y dice que también había truenos y relámpagos. Y luego dice aquí que temblaron y se pusieron de lejos. Bueno, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces ellos, al ver todo este espectáculo de Dios, pues tuvieron miedo y van y se acercan a Moisés y le dicen, oye Moisés, ¿sabes qué? Mejor habla tú con nosotros, que no nos hable Dios, habla tú con Dios y nosotros haremos todo lo que Él te diga. Fíjense aquí. Y Moisés respondió al pueblo, no teman, porque para probarlos vino Dios. Dice, y para que su temor esté delante de ustedes, para que no pequen. Y hermanos, aquí está, de aquí nace el concepto, el temor de Dios. Temer a Dios es la obediencia a sus mandamientos. El temor de Dios tiene como propósito que la gente no peque. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Lo habíamos visto en primera de Juan 3:4. Vamos ahí nuevamente. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, ¿sí? Más claro, ni el agua. Si el propósito del temor de Dios es para que la gente no peque, para que no peque es precisamente la obediencia, porque el pecado es infracción de la ley. Si una persona peca, infringiendo la ley peca, y el temor de Dios tiene como propósito que la persona no peque, pues obviamente el temor de Dios tiene como propósito la obediencia a los mandamientos. Entonces el temor de Dios es una manera de decir que es la obediencia o que la podemos apuntar a la obediencia a los mandamientos. Entonces cuando regresamos al evangelio de este ángel, ¿sí? Que tenía el evangelio eterno,
cuando vemos que ese evangelio que dice a gran voz, teman a Dios, pues el temor de Dios, hermanos, es la obediencia a los mandamientos. Entonces, vemos cómo el evangelio, hermanos, si bien podemos decir que el evangelio es la obra redentora, la vida, la muerte y la resurrección del Mesías, creer en él de esa manera, la palabra de Dios, hermanos, los mandamientos de Dios, la ley de Dios es parte de ese mismo evangelio, porque es lo que en su momento les iba a dar la entrada al pueblo de Israel a ese reposo que ellos no pudieron entrar, pero que ahora nosotros tenemos esa entrada a ese reposo que es su misma palabra, al reino de Dios. Entonces, la palabra es este evangelio, hermanos. Y eso es lo que les quería anunciar. El temor de Dios es precisamente que ese temor te lleve a no pecar, a obedecer sus mandamientos, a la obediencia a los mandamientos. Y si nos vamos a Hebreos 4, hermanos, desde el versículo 1, así inicia Hebreos. Hebreos, fíjense cómo inicia este capítulo 4 que estábamos leyendo. Temamos, pues, temamos, no seamos como estos que salieron de Egipto por mano de Moisés y que no entraron a ese reposo, sino que aquellos desobedecieron. Por eso es que no entraron a ese reposo, por desobediencia a la palabra. Entonces la recomendación del autor del libro de los Hebreos es temamos, tengamos el temor que nos lleva a la obediencia a los mandamientos. Entonces, para que nos aproveche el oír la palabra, ¿sí? Y bueno, hermanos, no sé qué opinen, no sé qué piensen. Este estudio que quería compartirles era para entender que si bien el Evangelio es la obra redentora, la vida, muerte y resurrección de Jesús, el perdón de nuestros pecados, también el Evangelio, hermanos, implica que nosotros nos arrepintamos y busquemos y obedezcamos esa palabra, esos mandamientos, esa ley que se había entregado desde que salieron de Egipto, hermanos. Ya lo vimos. Entonces, bueno, ahí, hermanos, comenten, si les gustó este estudio, si tienen alguna pregunta, por favor, ahí en los comentarios pregunten. Y también estoy abierto a cualquier diálogo. Si alguien quiere hacer un diálogo conmigo en lo personal, sin tener que hacerlo en una transmisión, o si lo quiere hacer en una transmisión, por supuesto, también estoy dispuesto. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para despedir este estudio y les agradezco. Si llegaste hasta este punto, pues bueno, te invito a que le des un like si te gusta, si te abrió los ojos de algo que no habías visto, bueno, pues también compártelo para ver si le podemos abrir los ojos a alguien más. Y bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos. Señor Creador, Rey, Soberano, gracias, Padre, porque me permitiste compartir este estudio, mi Señor. Y por favor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, mi Señor. Ayuda a mis hermanos para que podamos nosotros entender la importancia de tu palabra, mi Señor. Cómo tu palabra trasciende y básicamente es el alfa y el omega, el alef y la taf. Es el inicio y el fin, mi Señor. Sabemos que tú mismo eres esa palabra, mi Señor. Y bueno, mi Señor, ayúdanos a entenderte, a conocerte, mi Señor. Todo lo que te lo pido para mis hermanos, mi Señor, para mí y para para todas aquellas personas, mi Señor, que en el fondo de su corazón, aunque no tengan esta oportunidad que a mí me has dado, mi Señor, este tiempo que a mí me has dado, también puedan recibir esta enseñanza y de quien sea, mi Señor, pero que también enseñe tu palabra, Padre. Todo lo que te pido para que los alcances, te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, o como mis hermanos te conocen, Jesús. Amén, 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 amén. Y bueno, hermanos, muchas gracias. Si llegaste hasta este punto, como ya te comenté, dale like y compártelo. Me despido. Chao.